capital, pero medido, ¿no es cierto?, como un, pero medido de manera absoluta en términos de cambio del factor, o sea, por dk, más un df a dl por dl. Entonces lo que tengo aquí, en el fondo, de alguna manera, es que yo estoy preguntándole a la función completa cómo ordena su estructura de cambio marginal, donde acá tengo la productividad marginal del capital y aquí la productividad marginal del trabajo. ¿Pero para qué? Para entender que cuando yo estoy en una misma isocuanta, la diferencial total, es decir, en cuánto cambia el producto, es nada, si estoy en la misma función. Por lo tanto, si esto que está aquí a la izquierda, porque es una igualdad, como está planteada la función, si el cambio aquí, el delta, se vuelve cero, yo puedo dejar expresado esto como cero, y decir esto va a ser cero igual a, ¿no es cierto?, df a dk por dk más df a dl por dl. Cuando trabajo esto así y lo tengo igualado a cero, yo puedo despejar cualquiera de los dos elementos. Supongamos que paso este a la izquierda y me va a quedar menos df a dk por dk igual a df a dl por dl. Eso es como las condiciones de segundo orden. Todavía no llegamos a la condición de segundo. Esto Es la de primero. estoy haciendo en el fondo incluso las condiciones de primer orden. Sí, que es me solamente la diferencial en el fondo marginal. Sí. O sea, tú estás preguntándole a la función por primera vez cómo se ajusta cuando cambias las variables que se mueven o que la explican. La condición de segundo orden mide cómo sigue cambiando la misma función cuando sigues cambiando el mismo factor variable, o sea, la derivada de la derivada. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo es simplemente una derivada total, que en el fondo lo que hace es no medir el efecto marginal, sino que el completo de la función. Entonces la linealizo, porque estoy midiendo variaciones. Y lo que estoy haciendo acá es un ordenamiento algebraico para ordenar en el fondo elementos parecidos. Entonces voy a dejar las productividades marginales en un lado y estos dk y dl, que son variaciones absolutas, en otro lado. Entonces miren lo que va a pasar. Por un tema de orden, voy a dejar al lado izquierdo el menos dk y voy a pasar dividiendo el dl, ¿sí? Y voy a dejar al lado derecho el df a dl partido por df a dk. Lo que tengo aquí es una condición de equilibrio, porque quiere decir que sobre una misma isocuanta, cuando yo la diferencio totalmente, en el lado izquierdo tengo la tasa de cambio de unidades de capital. Ahí el capital me quedó bien flaco. Tengo unidades de cambio, unidades de capital por unidades de trabajo, con signo inverso. Por lo tanto, tengo cuánto cambia unidades de capital dividido por el cambio en unidades de trabajo. Por lo tanto, me dice la tasa de ajuste. Usted puede cambiar una de capital por 3 de trabajo, o puede cambiar 2 de capital por 2,5 trabajo. Depende de la función sobre lo que lo haga, el resultado que me da. Por lo tanto, aquí tengo el cálculo de la pendiente. Y al lado derecho tengo la razón de productividades marginales. Marginalmente, ¿cuánto me produce en la mano de obra? Dividido por marginalmente cuánto me produce el capital. Y cuando este ratio se iguala a la tasa de cambio, encontré un punto de solución. O sea, yo digo, cuando yo entiendo que puedo cambiar 3 unidades de mano de obra por una de capital, ¿cierto? Que me quedaría en el fondo delta 1 dividido por delta 3, ¿no es cierto? Que me queda como un 0,33, y yo después calculo el ratio de las productividades marginales y llego a un valor equivalente, independiente del valor que tengan las productividades marginales. Yo encuentro un punto de solución donde entiendo con claridad que sobre la isocuanta ese punto está equilibrado, porque lo que me aporta en productividad marginal cada factor variable me mide en términos de cantidad lo que yo puedo sacrificar en unidades de un factor medida en términos del otro. Entonces yo ahí empiezo a entender que ya hay soluciones de carácter racional
para entender cómo ajustar el volumen de los factores. Ah, entonces no es tan intuitivo. No es que yo cambie a esta persona de puesto porque habla mucho, sino que porque yo no le puedo decir que lo voy a cambiar de puesto porque usted conversa todo el día. Le tengo que decir, yo no voy a cambiar de puesto porque usted, durante su proyección de venta, ha caído en un 20% en los clientes que termina cerrando, no sé, en el contrato que les venden, en el servicio, no sé qué. Entonces, como yo estoy viendo que usted está teniendo una caída, quiero tratar, para no decirle vayas a su casa, ¿no es cierto?, y despedirla, tratar si usted funciona mejor, si lo vi con esta otra instalación, a ver si logra mejorar su capacidad de venta. Pero uno lo hace relacionado a algo que es medible, cuantificable y objetivo. Eso es lo que me enseñan este tipo de herramientas. Entonces, lo primero que tengo que entender es que en el último punto encontramos una razón que es tremendamente útil y que nos va a permitir entender de aquí en adelante cómo contratar factores. Yo tengo que entender con claridad cuánto me aporta marginalmente cada factor, y una vez que encuentro cuánto me aporta cada factor, calcular el ratio, la razón, que como las productividades están medidas en unidades producidas, es una razón de unidades de producto, pero razón de unidad de producto. Entonces, por lo tanto, me va a decir el número de veces. Y voy a tener en algunos casos que la productividad marginal de la mano de obra va a ser mayor que la del capital, y en otros casos viceversa. Entonces, cuando tengo una productividad marginal del trabajo que esté por arriba de la del capital, voy a tener un ratio mayor a 1, y cuando tenga una productividad marginal del capital mayor a la del trabajo, voy a tener un ratio menor a 1. Y tengo que saber interpretarlo. Número de veces en volumen producido. ¿Se entiende? Ya, eso es lo que estamos midiendo con la productividad marginal. Por eso es importante entender lo que significa. Óptimo técnico. Hablamos hoy día de optimización, ¿no es cierto? De eficiencia. Ahí varios de ustedes encontraron caminos bastante claros para decir, ok, ¿cómo encontramos estas soluciones? Yo acabo de hacer una diferencial total sobre la función de producción y llegué a una situación de equilibrio. Quiero saber cómo lo llevo a algo de definición técnica, es decir, cómo llego a una solución que sea incuestionable y que me entregue un equilibrio que es sostenible, dado el escenario y los valores que estoy manejando. Entonces, para eso, lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente. Sí, ustedes se dan cuenta que la teoría de las firmas es una especie de teoría espejo de la teoría del consumidor, pero ojo que aquí yo les voy a tirar las orejas. Si me hablan de conceptos de la teoría del consumidor, Pero se pueden entrelazar. no, porque son cosas distintas. El consumo tiene mucho que ver con la psicología del consumidor. La producción es técnica. La producción no puede ser, me tinca que hoy día amanecí con ganas de comer chocolate. No. La producción es racional. Por lo tanto, lo que yo estoy midiendo son tasas de ajuste que son incuestionables, ¿ya? Entonces, tengo capital y trabajo, y tengo mi isocuanta, que más o menos representa, ¿no es cierto?, mis capacidades de función productiva. Yo encuentro el óptimo técnico cuando dentro de la curvita esta yo encuentro mi tasa de cambio, me chocó un poquito la línea, mi tasa de cambio, ¿no es cierto?, entre capital y trabajo, y puedo sacar la pendiente sobre esta curvita. Y adivinen, pues, siempre que hay un elemento de carácter no subjetivo en este caso, sino que está asociado a la función de producción, tengo que objetivizarlo con algún dato que sea del mercado, objetivo. Y generalmente ese dato viene entregado por los costos. Exactamente. Y los costos, cuando uno habla de factores, están asociados a los precios que pagamos por contratar los factores. Entonces, miren lo que pasa aquí. Si yo tengo identificada la productividad marginal del trabajo, que es cuántas unidades de producto me aporta el trabajador inicial, yo lo voy a medir en unidades. Mire, ¿cuántos clientes atendió hoy día? ¿Cuántas llamadas contestó? ¿Cuántas encuestas tabuló? ¿Cuántas, no sé, fichas clasificó? Lo mido en volumen. Pero resulta que a esta persona yo le pago dinero, un salario, que por nomenclatura se usa la letra W que corresponde a wage, la palabra jornal en inglés, ya que es el salario por hora. Entonces, ¿cómo voy a medir
cantidad de contratos cerrados, de carpetas ordenadas, de atenciones telefónicas con plata. Estoy midiendo cosas que no se miden. Por lo tanto, lo que uno hace es valorizar. Yo voy a medir la cantidad de cosas que usted hizo por el precio de venta de estas cosas. Entonces usted me cerró, no sé, 3 o 4 clientes. ¿Cuánto es lo que representa en términos de venta el cierre de sus clientes? Ah, tengo el precio. Perfecto. Valorizo la productividad marginal al precio de venta y convierto las unidades de producción en valor. Y ese valor lo contrasto con el salario. Esto es fundamental en la optimización económica porque esa es la forma óptima de contratar recursos productivos. Yo le pago al factor hasta lo que yo valoro que me produjo es exactamente igual a lo que me cuesta contratarlo. ¿Ya? Entonces le pago el valor producto marginal igual al salario. Y en el caso del capital es exactamente lo mismo. Le pago el valor producto marginal del capital igual a lo que pago. Y acá también me voy a detener brevemente porque tengo que desmistificar un concepto. El R, que es rate, tasa de interés, necesito que ustedes aprendan a verla como lo que es y no como lo que creen que es. No es un costo, es un precio relativo del uso del dinero en el tiempo. Porque cuando uno dice, bueno, yo la tasa de interés la veo como lo que pago de interés cuando tomo un crédito, o la veo como el retorno de una inversión, o la veo como la tasa de descuento a la cual descuento los flujos, la estoy viendo como una herramienta que la estoy utilizando para algo súper específico, que no estoy viendo lo que es. En todos esos casos, y para todo lo que tengan una tasa de interés, la tasa de interés es un precio que me permite relativizar el hecho de usar recursos hoy día versus usar recursos en el futuro. Por lo tanto, me descuenta el uso de los recursos monetarios en el tiempo, que es lo que efectivamente uno hace con el capital. Porque si yo compro un terreno hoy día, para lo que lo use, yo estoy usando los recursos hoy, proyectándome un valor en el futuro. Por lo tanto, tengo un costo de oportunidad que enfrento hoy y flujos que proyecto en el futuro, que tengo que rentabilizarlos o preciarlos, valuarlos a una determinada tasa de cambio. Esa es la tasa de cambio. Entonces lo que estamos haciendo acá es decir que el capital me va a aportar productividad medida en bienes, productos finales producidos que yo valorizo y igualo a la tasa de interés. Estas son las condiciones de eficiencia en la forma de contratar factores. Así se contratan factores, de manera racional. Entonces, eso me hace mucho sentido en que cuando uno proyecta la optimización, lo que estamos haciendo, aparte de entender que en el punto donde yo elija estar, que acá tengo que borrar un poquito las cositas, ¿sí? El punto de equilibrio es ese, A. En A, yo estoy igualando la eficiencia de la isocuanta con la eficiencia de esta recta que se llama isocosto. Y la isocosto lo que hace es una relación lineal que me dice a esta empresa le cuesta contratar factores lo que gasta en mano de obra, salario por unidades de mano de obra, más lo que gasta en capital, lo que le cuesta el capital por unidades de capital. Entonces la pendiente de la isocosto, como es una recta lineal, en un punto coeficiente 0, la pendiente va a ser W partido por R, que es otra razón, un ratio, de salario sobre tasa de interés, que también me va a medir veces, porque yo la nominalizo, la mido en las mismas unidades. Entonces, ¿cuánto salario sobre tasa de interés? Si el salario está por arriba de la tasa de interés, el ratio mayor a 1. Si la tasa de interés está por arriba del salario, ratio menor a 1. ¿Se entiende? Y eso lo equilibro y lo equiparo con el ratio de productividad. Ahí tengo una forma de optimizar súper técnica, muy precisa, incuestionable. O sea, yo me detuve a decidir que contrato a esta gente y a este capital porque el ratio de productividad comparado con el ratio de costo me llevó a ese punto de equilibrio. Entonces, el óptimo técnico básicamente me dice que
y ahí ponemos nombres asociados a esto que ustedes ya los vieron, que por eso les hice el comentario de la teoría de filo. En el punto A hay un punto de equilibrio. En el punto A yo igualo el ratio de productividad marginal de L partido por el capital, que se calcula sobre la isocuanta, y lo igualo con el ratio objetivo de la razón de precios de los factores. W partido por R. Este ratio toma un nombre súper claro, que ustedes ya lo identificaron. Tasa marginal de sustitución técnica, porque es producción, no es consumo. Y aquí tengo una tasa marginal de sustitución que va a ser objetiva, que es la que viene entregada por el mercado, porque el que contrata trabajo y capital, contrata trabajo y capital a precios de mercado. O sea, es price taker, ¿ya? No tiene incidencia en definir los precios. El mercado los definió de acuerdo a la disponibilidad del recurso, la demanda del recurso, etc. O sea, si uno va a contratar hoy día a una persona para que haga una función, el mercado tiene definido cuánto se le paga a esa persona. Si yo voy a conseguir recursos para financiar mis proyectos, el mercado tiene definido cuánto va a pagar o cuánto va a exigir por ese proyecto en base a riesgo, flujo, proyección, productividad, etc. Por lo tanto, yo no tengo capacidad de presionar esos precios. ¿Se entiende? Entonces, esta forma es lo mismo que tengo acá, que es lo que me permite entender de alguna manera, sin la relación de precios, cómo llego a solucionar técnicamente la optimización. ¿Cuánto es el volumen del factor contratado, a qué precio y a qué valor agregado? El corto y el largo plazo. En macroeconomía y en microeconomía, las temporalidades generan efectos diferenciados en las decisiones. Las empresas tardan algún tiempo en ajustar sus niveles de producción, porque, como todo en la vida, aprenden del error. Por lo tanto, cuando necesitan estimar las cantidades óptimas de trabajo, capital y materias primas, y en periodos cortos de decisión, un par de meses, es poco probable que se pueda modificar en forma significativa el monto de factores utilizados. Yo esto lo explico harto en los distintos cursos que hago porque me doy cuenta que no está súper internalizado. La producción es lenta, requiere ciclos. Hay algunas que son más lentas que otras. Por ejemplo, si estoy hablando de producción de edificios o de condominios de casas o de carreteras, posiblemente